Vamos a continuar con este tema de repaso análisis de circuitos. Ya hemos comentado antes qué es analizar un circuito. ¿En qué consiste el concepto de analizar un circuito? Bueno, analizar un circuito no es más que calcular todas las corrientes y todas las tensiones que hay en los distintos elementos del circuito, ¿vale? Entonces, en los diversos ejercicios que haremos a lo largo de la asignatura, habrá algunas tensiones, algunas corrientes que nos las den en el enunciado del ejercicio, pero habrá otras tensiones, otras corrientes que tendremos que calcular. Bueno, pues en eso consiste analizar un circuito, en calcular todas las corrientes y todas las tensiones que puede haber en ese circuito. Bien, ya hemos visto en el apartado anterior, en elementos de un circuito, la relación que existe entre la tensión y la corriente que cae en cada elemento del circuito. La relación entre tensión y corriente. Por ejemplo, una resistencia, pues es la ley de Ohm. Bien, pues ahora vamos a ver si, conociendo ciertas tensiones y ciertas corrientes en el circuito, qué leyes rigen el cálculo del resto de corrientes y del resto de tensiones, ¿vale? Conociendo algunas tensiones y algunas corrientes, podemos calcular el resto aplicando ciertas leyes. Son las leyes de Kirchhoff. Bien, antes de empezar a repasar qué eran las leyes de Kirchhoff, necesitamos tener algunos conceptos previos. En concreto, los conceptos de nudo, rama y malla. Son muy importantes para estas leyes, porque se aplican en cada uno de estos elementos. Fijaros, ¿qué era un nudo? Pues un nudo es un punto de un circuito donde se unen más de dos conductores. Y estos conductores tienen que estar conectados a algún elemento, ya sea activo o pasivo del circuito. No puede ser simplemente un conductor sin más, sin ningún otro elemento conectado a él. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, esto de aquí sería un nudo. Pues no, hemos dicho que se unen más de dos conductores. Por lo tanto, ahí únicamente se unen dos conductores, este de aquí, eso no sería un nudo. ¿Cuántos nudos tenemos en este circuito? Pues tenemos dos nudos. Fijaros, el nudo A, esto sí sería un nudo porque se unen tres conectores, tres conductores, y el nudo B, porque se unen estos otros tres. Entonces esos serían los dos nudos que tenemos en este circuito. Bien, ese es el concepto de nudo. Vamos a ver cuál era el concepto de rama. Pues rama es un conjunto de elementos, ya sean activos o pasivos, entre cualesquiera dos nudos consecutivos. Vale, pues entonces, ¿cuántas ramas tenemos en este circuito? Según esa definición, fijaros, tenemos tres ramas. Está muy claro, entre los dos nudos que tenemos hay tres posibles ramas. Una es esta de aquí, ¿vale?, que está compuesta por este generador y esta resistencia. Otra es esta de aquí, ¿vale?, esta rama de aquí compuesta por esta resistencia, este generador y esta otra resistencia. Y la tercera rama es esta de aquí, ¿vale? Entre cada dos nudos consecutivos, pues todas las posibles ramas que hay, ¿vale? Pues esas son las tres ramas que tenemos en este circuito. Bien, y ahora vamos a ver el concepto de malla. ¿Qué es una malla? Es un conjunto de ramas que forman un recorrido cerrado y sin pasar dos veces por el mismo nudo, ¿vale? ¿Cuántas mallas tenemos en este circuito? Pues fijaros, tenemos tres mallas. Ojo, decimos que sin pasar dos veces por el mismo punto en una misma malla. Distintas mallas sí, lógicamente. Por ejemplo, las tres mallas que hay en este circuito son una, esta de aquí, ¿veis? Forman un circuito cerrado, por lo tanto una malla, y esta malla está compuesta por dos ramas, esta de aquí y esta de aquí, las dos ramas vistas antes. Bien, ¿cuál es la otra malla? Pues tenemos otra malla aquí. Esto es otra malla, porque es un circuito cerrado y en esa malla no estamos pasando dos veces por el mismo punto. Esa malla está formada por dos ramas, esta de aquí y esta de aquí, que ya pertenecía también a la otra malla, pero eso no es problema. ¿Y cuál es la tercera malla? Bueno, pues la tercera malla es esta de aquí, ¿vale? Esta malla que está formada por dos ramas, por esta de aquí y por esta de aquí, ¿vale? Esas son las tres posibles mallas que vamos a tener en este circuito. Pues bien, una vez conocidos esos tres conceptos, nudo, rama y malla, ahora ya sí podemos ver las leyes de Kirchhoff. Fijaros, la primera ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Pues literalmente nos dice que en cualquier nudo, ya sabemos el concepto de nudo, la suma de las corrientes que entran en ese nudo o nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. O lo que es lo mismo, la suma de todas las corrientes que pasan por el nudo
es igual a 0. Vamos a verlo ahora con más detenimiento. Esta ley también se conoce como la ley de las corrientes o la ley de los nodos o la ley de los nudos o por la sigla LCK, ley de las corrientes de Kirchhoff. Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Pues bueno, como en la definición hemos dicho dos formas de expresar la primera ley de Kirchhoff, pues matemáticamente también tenemos dos formas. Hemos dicho que la suma de las corrientes que entran en el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Bueno, pues matemáticamente suma de corrientes entrantes es igual a suma de corrientes salientes. O lo que es lo mismo, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Suma de todas las corrientes igual a 0. Ojo, dando distintos signos a las salientes y a las entrantes. Por lo tanto, bueno, pues es que son equivalentes, ¿vale? Vamos a verlo en el ejemplo anterior. Fijaros, lo que nos están diciendo, por ejemplo, en este nudo de aquí, es que la suma de las corrientes entrantes es igual a las salientes. Bueno, pues vamos a suponer, por ejemplo, aquí tenemos una corriente que entra al nudo en este sentido, otra que entra al nudo en este sentido. Eso significa que esta saldría y su valor, si a esta la llamamos I1 y a esta la llamamos I2, esta valdría I1 más I2. Bueno, esta ley realmente, bueno, es un concepto que ya podíamos intuir, porque ya vimos cuál era la definición de corriente. Corriente es un flujo de electrones por unidad de tiempo, flujo de electrones por segundo. Imaginaros que la corriente I1 fuese un flujo de electrones, vamos a suponer algo absurdo, pero bueno, imaginaros que son 3 electrones, ¿vale? Y la corriente I2 son 2 electrones, ¿vale? Bueno, pues si aquí a ese nudo están llegando 3 electrones por este lado y por este otro lado están llegando a 2, ¿dónde van esos electrones? No pueden desaparecer. Lógicamente, pues eso significa que por aquí están saliendo estos 3 que llegaron y estos 2 que llegaron. Por aquí están saliendo 5. Pues eso es lo que nos está diciendo la ley de las corrientes, ¿vale? Que las corrientes entrantes, la suma de todas es igual a las corrientes salientes. Es decir, bueno, que los electrones no desaparecen, que por algún lado se van, ¿vale? Un nudo es como un cruce de caminos. Si llegan por un camino, bueno, lógicamente saldrán por otro. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Un ejemplo además con las dos fórmulas matemáticas que teníamos antes. Fijaros, aquí hemos dicho, o nos están diciendo, que tenemos una corriente I2 que entra en este sentido, una corriente I3 que entra también en este sentido, y hay una corriente I1 que sale de ese nudo y una corriente I4 que también está saliendo de ese nudo. Bueno, pues lo único que nos está diciendo la primera ley de Kirchhoff es expresada de la primera forma matemática, de esta de aquí, que la suma de las corrientes entrantes es igual a las salientes. Es decir, la que entra es I2 e I3, aquí lo tenemos, I2 más I3, es igual a las salientes I1 más I4. I1 más I4. Así de sencillo. O expresado de la segunda forma, la suma de todas las corrientes es 0, dando distintos signos a la entrante y a las salientes. Bueno, pues si le damos positivo, signo positivo a las entrantes, pues sería I2 más I3, la saliente signo negativo, menos I1 menos I4 es igual a 0, ¿vale? Veis que matemáticamente es lo mismo, ¿vale? Si cogemos el menos I1 y el menos I4 y nos la llevamos a este lado, pues ya serían sumando y ya teníamos esto de aquí, ¿vale? Es matemáticamente exactamente lo mismo. Bueno, y fijaros, aquí hemos supuesto la dirección de las corrientes, ¿vale? Nos la están dando en este caso, pero imaginaros que no conocemos la dirección de estas corrientes, ¿vale? Imaginaros que no la conocemos. ¿Por qué hemos dicho, por ejemplo, que hay uno en este sentido? Si no lo sabemos. Bueno, pues ahora lo vamos a ver que nosotros podemos definir una corriente en el sentido que queramos. Por ejemplo, imaginaros que nos dan el valor de I2, el valor de I3, el valor de I4 y no nos dicen el valor de I1. ¿En qué sentido la ponemos? Pues ahora veremos que la ponemos en un sentido en el que sea y una vez que calculemos su valor, si nos sale un valor positivo es que hemos acertado, es que en ese sentido, y si nos sale negativo, es en el contrario. Fijaros en este ejemplo. Nos preguntan, ¿cuánto vale la corriente I5? El resto de corrientes nos la están dando. Nos están diciendo que por aquí entra al nudo una corriente de 1. Bueno, este 1, aunque no pone unidades, son miliamperios, ¿vale? Todas estas corrientes, este 1 es 1 miliamperio, ¿vale? Bueno, pues está entrando por esa rama, está entrando 1 miliamperio, por esta está entrando 4, por esta está entrando 3
Y por esta nos dicen que está entrando menos 2 miliamperios. ¿Qué significa que entra menos 2? Pues que en realidad lo que está ocurriendo es que sale del nudo una corriente de valor 2 miliamperios, ¿vale? Bueno, pues ahora nos están pidiendo cuánto vale esta corriente I5 que nos la dibujan entrante, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcularla suponiendo esas direcciones de las corrientes. Vamos a aplicar directamente la ley de Kirchhoff. Suma de corriente igual a 0, dando signo positivo a la entrante, signo negativo a la saliente. Bien, aquí tenemos una entrante, pues 1 positivo, más 4, porque es entrante, más otra entrante, por eso es más, pero de valor menos 2. Bueno, pues esto es lo mismo que si hubiésemos dicho que tenemos una saliente de valor 2, porque entonces al ser saliente le daríamos signo negativo y pondríamos directamente menos 2, igual que tenemos aquí. Otra entrante de valor 3, pues más 3. Y otra entrante de valor I5 que queremos calcular, más I5, ¿vale? Ya hemos expresado la ley de Kirchhoff. Y ahora únicamente tenemos que despejar esta I5. Bueno, pues despejamos I5 y resulta que nos sale que I5 vale menos 6 miliamperios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que una corriente de menos 6 miliamperios que fluye, la hemos dibujado fluyendo hacia adentro. Si esta corriente hacia adentro vale menos 6 miliamperios, es que realmente lo que tenemos es una corriente que sale del nodo hacia afuera del valor más 6 miliamperios, ¿vale? Entonces, cuando una corriente la calculamos, dibujamos un sentido a la corriente, suponemos un sentido, calculamos su valor y nos sale negativa, pues que nos hemos equivocado al suponer ese sentido y es que es en el sentido contrario, ¿vale? Si directamente en este ejemplo hubiésemos supuesto una corriente I5 en ese sentido, aquí en esta fórmula, como es una corriente hacia afuera, hubiésemos puesto menos I5. Y al despejar de aquí, nos sale que I5 vale más 6 miliamperios, con lo cual habríamos acertado porque en el sentido es hacia afuera, ¿vale? Bueno, todo esto es matemáticamente, pero es que no hace falta muchas matemáticas para esto. Conceptualmente lo tenemos muy claro. Fijaros, está entrando un miliamperio. Vamos a suponer que en vez de miliamperios fuesen electrones. Está entrando un electrón por aquí. Por aquí entran 4, ya van 5. Por aquí entran 3, ya van 8. Por aquí nos están diciendo que es menos 2, por lo tanto es que salen 2. Vale, pues si entraban 8 y por aquí salen 2, pues vale, todavía nos quedan 6. Y esos 6 que llegan aquí, ¿por dónde se van? Pues por la única rama que no sabemos todavía la corriente. Y esos 6 electrones, en este caso 6 miliamperios, se van por aquí. Tenemos muy claro que lo que tenemos es una corriente de valor 6 miliamperios que sale del nodo, ¿vale? Veis que conceptualmente la primera ley de Kirchhoff es muy sencillita. ¿Cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Pues si la anterior era la ley de las corrientes, esta ley es la ley de las tensiones. Fijaros lo que dice. En una malla, ya conocemos el concepto de malla, ¿vale? Ese camino cerrado en el circuito. En una malla, la suma de todas las caídas de tensión, en todos los elementos de la malla, es igual a la tensión total suministrada, ¿vale? O lo que es lo mismo, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla es igual a 0, ¿vale? Todo lo que nos está diciendo es que la tensión que está suministrando los generadores de tensión que haya en esa malla, los elementos activos, esos generadores de tensión que ya hemos visto antes, pues esa tensión que está suministrando es igual a todas las caídas de tensión en los elementos que haya en la malla, en la resistencia de la malla. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Bueno, también se conoce como ley de las tensiones o ley de las mallas o por la sigla LVK, ley del voltaje de Kirchhoff. Matemáticamente se expresa así: la suma de las tensiones en la malla es igual a 0. Y, ojo, el signo de las tensiones, igual que hemos dicho antes de las corrientes, pues el signo de las tensiones dependerá si es un componente activo, que está sumando tensión, está aportando tensión, o un componente pasivo que resta tensión, ¿vale? Cae tensión. Vamos a ver en este ejemplo que es muy sencillito. Fijaros, antes de ver matemáticamente cómo se haría, vamos a verlo conceptualmente, como hemos dicho antes. Fijaros, tenemos aquí un generador de tensión que está aportando 15 voltios. ¿Qué significa eso? Que en este punto hay 15 voltios más que en este, es decir, aquí hay 15 voltios más que aquí. Eso es lo que hace un generador de tensión de 15 voltios, ¿vale? Que en este punto, en ese terminal del generador, hay 15 voltios más que en este. Fijaros, aquí hemos puesto masa, con lo cual esto significaría, bueno, la referencia 0 voltios,
y en este punto podemos decir que hay 15 voltios más que en ese. Vale, en esos 15 voltios que está aportando el generador de tensión, esos 15 voltios, a lo largo de estas otras resistencias van a ir cayendo esos 15 voltios, ¿vale? A medida que vamos desde aquí en este sentido, ¿vale?, van a ir cayendo esos 15 voltios. De tal forma que, por ejemplo, si hemos dicho que aquí hay 15 voltios más que aquí, en este punto, ¿qué tensión hay en este punto respecto a masa? Recordad, las tensiones se miden diferencialmente entre un punto y otro. Por lo tanto, entre este punto y masa, ¿cuánto hay? Pues fijaros, nos están diciendo, y esto es un dato que nos da en el ejercicio, que en esta resistencia R1 caen 5 voltios, es decir, que aquí hay 5 voltios más que aquí. Si aquí hay 5 voltios más que aquí, y aquí había 15 voltios desde este punto hasta masa, pues entre este punto y masa, ¿cuánto hay? Pues 15 menos esos 5, pues entre este punto y masa hay 10 voltios, ¿vale? Repetimos, este generador aporta 15 voltios. Genera una diferencia de tensión de 15 voltios entre este punto y este, ¿vale? Esa diferencia de tensión va a hacer que circule una corriente desde el terminal positivo del generador hasta el negativo. Una corriente en este sentido, ¿vale? Al circular una corriente en este sentido, sabemos que por la ley de Ohm caerá una tensión en cada una de esas resistencias. Por ejemplo, en R1 no sabemos la corriente que circula, pero en R1 esa corriente está generando una caída de tensión de 5 voltios, ¿vale? Bueno, ya podemos ir intuyendo qué corriente circula cuando está ocurriendo esto, ¿vale? Según la ley de Ohm, pero bueno, si nos diesen R1. Vale, pues entonces eso significa que en este punto, como en esta resistencia está cayendo 5 voltios, en este punto hay 10 voltios entre ese punto y masa, ¿vale? Después en esta otra resistencia, fijaros, aquí hay, en este punto, 3 voltios más que en este, ¿vale? Quiere decir que aquí en esta resistencia caen otros 2, ¿vale? Aquí caen 5 y aquí caen, perdón, 3, ¿vale? Aquí caen 5 y aquí 3. Por lo tanto, ya van 8. De estos 15 voltios que suministra el generador de tensión, en esta están cayendo 5 voltios y en esta 3, ¿vale? Ya van 8. En esta, pues no sabemos, es lo que nos pide, ¿vale? Pero esa corriente que está circulando por ella va a hacer que caiga una tensión, donde aquí hay más potencial que aquí, de cierto valor, que no sabemos cuál es. Y en esta otra, pues fijaros, nos dicen que si cogemos como referencia este punto y este, que está cayendo, que aquí hay menos 1 voltio más que aquí, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues realmente que como habría que hacerlo es, si la corriente está circulando en este sentido, ¿vale?, está cayendo una tensión donde aquí hay más tensión que aquí, ¿vale? Realmente si nos dibujan así, aquí el más y aquí el menos, aquí no hubiesen puesto más 1 voltio, que es lo más lógico. Eso de ponernos menos 1 y con los signos al revés es para despistarnos un poco, ¿vale? Entonces, bueno, recopilando. Resulta que de estos 15 voltios que suministra el generador, en esta resistencia caen 5, en esta 3 y en esta, poniendo así los signos correctamente, cae 1. Pues si aquí caen 5 y aquí caen 3, ya van 8 y aquí 1, 9. De esos 15 voltios, 9 están cayendo en estas 3 resistencias. Por lo tanto, claramente en esta, ¿cuántos tienen que caer? Los otros 6 hasta llegar a los 15 que suministra el generador, ¿vale? Ya, por lo pronto, podemos ir intuyendo que ahí son 6 voltios lo que caen. Eso un poquito por razonamiento lógico. Vamos a hacerlo con la segunda ley de Kirchhoff. Bien, para la segunda ley de Kirchhoff nos dice que, hemos visto antes, la suma de las tensiones es 0, dando signo positivo a los componentes activos que proporcionan tensión y signo negativo a los que restan tensión, a la resistencia donde cae tensión, ¿vale? La convención de signos para componentes pasivos, para la resistencia, es la que he comentado antes. La corriente entra por el terminal positivo y sale por el negativo, es decir, en la dirección en la que circula la corriente, ¿vale? Si la corriente circula así, siempre aquí va a haber más tensión que aquí, ¿vale? Eso siempre, ¿vale? Siempre. Quedaros con esto. En el sentido en el que circula la corriente, por donde entra va a haber más tensión que por donde sale, ¿vale? Porque esa tensión cae en esa resistencia. Con lo cual, bueno, pues siempre que sepamos en qué dirección va la corriente, ya sabemos cuál es, dónde hay más tensión, en qué terminal de la resistencia hay más tensión. Y viceversa, ¿vale? Si nos dicen que aquí caen 5 voltios, que aquí hay 5 voltios más que aquí, eso significa que la corriente va en este sentido. Siempre, quedaros con esta idea. Bueno, pues
Vale, vamos a poner los sentidos a todos los elementos del circuito. Para los componentes pasivos, por el terminal que entra le ponemos el más, ¿vale? Y por el terminal que sale el menos. Más, menos, más, menos. Y aquí debería ser más, menos y aquí ser más 1, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pues lo que hacemos para la segunda ley de Kirchhoff es coger un punto inicial y recorrer la malla en el sentido horario. Vamos a ir haciéndolo, ¿vale? La ley de las corrientes de Kirchhoff nos dicen que la suma de las tensiones es 0. Vamos a ir recorriendo la malla, ¿vale? Partimos de este punto, por ejemplo, y vamos recorriendo. Y nos dice, al encontrar un nuevo componente, se observa el signo del voltaje. Si el signo es de más a menos, se resta el voltaje del componente porque hay una bajada de tensión. Y si es de menos a más, se suma el voltaje del componente porque es una subida de tensión, porque es un generador, ¿vale? Si estamos haciendo este camino, nos estamos encontrando que vamos de menos a más, porque un generador está aportando 15 voltios, pues más 15. Seguimos recorriendo. Hemos atravesado una resistencia, vamos de más a menos tensión, por tanto restamos, menos 5. Seguimos de más a menos, restamos, menos 3. Seguimos por aquí. Aquí hemos supuesto que aquí hay más tensión que aquí, por lo tanto pasamos de más a menos, restamos menos V3 y al circular por aquí, como lo hemos dibujado al revés, hemos puesto aquí de menos a más, pues entonces sumaríamos esto, pero estamos sumando un menos 1, ¿vale? Pues sumamos un menos 1. Vale, pues ya igualamos eso a 0 y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar VR3 y nos sale VR3 igual a más 6 voltios, que es lo mismo que habíamos adivinado antes de forma intuitiva, ¿vale? Que la tensión que está suministrando el generador es la que va cayendo en las distintas resistencias. Bien, y una vez que hemos tenido el resultado, igual que en la primera ley de Kirchhoff, en las corrientes, la suma de corrientes, tenemos que revisar si ese resultado nos ha salido una tensión positiva o negativa, tenemos que revisar la dirección en la que hemos puesto la caída de tensión, ¿vale? Si la flecha, bueno, la flecha siempre va desde el menos al más, la flecha no indica corriente, ¿vale? La flecha es caída de tensión. Se puede dibujar o incluso no se puede dibujar. Lo que hay que tener más en cuenta es el signo más y menos, es decir, de dónde va a haber más tensión o menos tensión. Como el resultado nos sale positivo, para VR3 significa que ese voltaje de 6 voltios es más alto en el punto D que en el punto E, que hemos puesto bien los signos, que aquí es más tensión que aquí. Por lo tanto, está bien. Si no hubiese salido en vez de más 6 voltios, menos 6 voltios, eso significa que estos signos que hemos puesto aquí estarían equivocados, que realmente aquí habría menos tensión que aquí, ¿vale? En este caso es imposible porque, como hemos dicho antes, el generador de tensión, la corriente siempre va desde el polo positivo al polo negativo. Por lo tanto, está claro que la corriente va en este sentido y que aquí habrá más tensión que aquí. Pero bueno, hay otros ejemplos donde puede haber por aquí otras ramas con otras resistencias y por aquí otra rama, ¿vale? Ejemplos más complicados y a lo mejor no tenemos claro dónde, en qué punto hay más tensión. Si aquí hay más tensión que aquí o al revés, o aquí hay menos tensión que aquí, ¿vale? En ese otro ejemplo simplemente suponemos dónde hay más tensión, hacemos el cálculo y si nos sale positivo es que hemos acertado y si nos sale negativo es que nos hemos equivocado, igual que en las corrientes.